Bien, hoy quiero compartirles unas palabras que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, y las tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27. Y sobre esas palabras quiero hacer referencia en esta mañana. Bien, allí dice así: palabras del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Vuelvo a repetirlo. Juan capítulo 16, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. El amor hacia Jesucristo es el sello del cristiano, es el sello del Hijo de Dios o de la hija de Dios. Es como decir la placa que lo identifica como cristiano, como seguidor de Cristo y como hijo o hija de Dios. El amor a Jesús es que todos los que entran al reino de los cielos tienen algo en común: el amor a Dios, el amor hacia Jesús. Que Dios ha venido a ocupar ese primer lugar en sus vidas. Es el sello de todo cristiano que ama al Señor sobre todas las cosas. Pedro tenía esa placa en su vida, ese sello. Cuando el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro no estaba mintiendo. Él negó al Señor en su debilidad, porque su carne le pudo más y pensó tal vez que también lo iban a matar. Pero él amaba al Señor. Él había dicho que estaba dispuesto a ir aún a la muerte. Su confianza, lo que pasa era que era en sí mismo. No confió en el Señor para que le diera fortaleza en la hora de la prueba. Pero él amaba a Jesús. Pablo era lo mismo. El gran apóstol Pablo, él tenía ese sello del cristiano, esa placa cristiana sobre su vida. Cuando le advirtieron que no fuera a Jerusalén, porque un profeta de Dios vino a advertirle que lo iban a tomar preso en Jerusalén, y los cristianos le rogaron que no fuera, porque él pensaba ir a Jerusalén. Y él dijo que él no estaba solo dispuesto a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. ¿Oíste eso? Lo puedes ver en Hechos capítulo 21.
versículo 13. Él no estaba solamente dispuesto a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Eso es el sello cristiano, el sello del verdadero cristiano. Está dispuesto aún a dar su vida por Él. Si el Señor te hace la pregunta que le hizo a Simón Pedro, ¿me amas? ¿Qué le responderías tú, querido amigo? ¿Qué le responderías tú a esa pregunta? ¿Amas tú al Señor Jesucristo? ¿Le amas con tu vida? ¿Con tus acciones? Hazte esa pregunta, querido amigo. ¿Cuál sería tu respuesta? Primeramente, si amamos a Jesús, Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Oíste? El Señor dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Léelo allí en Mateo 10, capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. El amor a Jesús se manifiesta poniéndolo a Él en el primer lugar. Porque el amor a Dios es el primero y más grande mandamiento. Es el mandamiento principal, el más grande. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 en adelante, Dios le había dicho a Israel: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y cuando andes por el camino, y al acostarte y al levantarte. Eso les mandó Dios a Israel, que lo amaran sobre todas las cosas. Déjeme decirte algo, querido amigo y amiga que me escucha. Dios te llama a que lo ames, porque Él es tu creador. Dios te llama a que lo ames, poniéndolo en el primer lugar, porque Él te creó para la gloria de su nombre. Él no te creó para la gloria de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de María. La gente se le mezclan las cosas. Piensa que los creó fue para la gloria de alguien que caminó con Jesús. Dios te creó fue para la gloria de su nombre. A todos los llamados por mi nombre, dice
Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice ahí? Para gloria mía. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Y antes de mí no hubo Dios ni lo será después de mí. Fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Él te creó para la gloria de su nombre, no para la gloria de nadie más, para que tú le dobles rodilla a alguien más sino a Él, para que tú adores a alguien más. No, es solo a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor te llama a amarle a Él, a ponerlo a Él en primer lugar. Pero no lo vas a poder hacer si no le conoces. Si no empiezas a conocerle, eres llamado a conocerle. Por eso dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Eres llamado a conocerle. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oró al Padre, dijo, pueden leerlo en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eres llamado a amarle, a ponerle en primer lugar. Eres llamado a conocerle. Eres llamado a caminar con Él. Eres llamado a amarle con un amor inalterable. Como dice Efesios capítulo 6 versículo 24. A los que amáis al Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea que ese amor se mantiene. El creyente se mantiene amándole. No le ama un mes y luego se olvida de Él por 3. Lo ama con un amor inalterable. Ahí se mantiene amándole día tras día, mes tras mes, año tras año. Eso es amarle con un amor inalterable. Así es que Dios quiere que lo ames con un amor estable. No un día que lo amas y otro día no le amas. El amor por Él debe ser el motor de tu fe. Lo que te lleva a amarle, a obedecerle, a caminar con Él. El motor es el amor a Él. La fidelidad a Él se desprende de que lo amas. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan lo dice 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque conocimos que Él vino a rescatarnos. Que Él vino a redimirnos. Que Él pagó nuestra deuda de pecado en la cruz del Calvario. Que Él vino a abrirnos el camino para ser hechos hijos de Dios. Que Él vino para darnos entrada a su reino. Que Él vino para hacernos el bien.
que Él vino para hacernos el bien. Y en base a ese amor, nosotros respondemos amándole y poniéndole en el primer lugar. Respondemos guardando su palabra. El Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El amor a Jesús se manifiesta guardando su palabra. Se manifiesta guardando sus mandamientos. El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. También dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que lo ama oye su voz y le sigue. Así es como manifestamos el amor a Jesús, oyendo su voz y siguiendo. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. O sea, el amor a Jesús se manifiesta oyendo su voz y andando en pos de Él, siguiendo el camino, siguiendo su guianza, su dirección. El amor a Jesús se manifiesta tomando la cruz y siguiéndole. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El amor a Jesús se manifiesta siguiéndole y oyendo su voz. O sea, obedeciéndole. El Señor dijo: el que de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. Y en Juan 5:24 el Señor dijo: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, y no vendrá a condenación. ¿Sabe que quiénes son los que entran en el reino de Dios? Los que aman a Jesús y expresan su fe siguiéndole. Expresan su fe tomando la cruz y siguiéndole. Eso significa abandonando el pecado. Significa convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Significa guardar su palabra. Ellos son los que aman a Dios. Y los que aman a Dios tienen el reino esperando por ellos. Porque los que aman a Dios son los herederos del reino. Eso lo dice Santiago 2:5. Ahora, el amor a Jesús es la expresión de la fe verdadera. Amamos a Jesús porque creemos en Él, creemos en lo que Él hizo.
Por eso le amamos y le seguimos. Por eso nos apartamos de los ídolos. Por eso nos apartamos del pecado. Por eso nos apartamos de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso no le paramos oído a nada que venga contra la palabra de Dios. Los que aman a Jesús son los herederos del reino, porque demuestran su fe siguiéndole, tienen una fe verdadera. Ahora lo que los salva es fe en Él, creyendo en Él, pero la fe verdadera le ama y le obedece y guarda su palabra. No como este falso profeta que muchos siguen, que ahora se atrevió a decir que los homosexuales les da el derecho a casarse por lo civil. ¡Qué blasfemo! ¡Qué blasfemo! Es un hombre perverso, al que ustedes llaman papa. Ya sacó una ley que los perversos se pueden casar. Y usted está oyendo la voz de aquella gente perversa, que no tienen nada de Dios. Es un espíritu de anticristo. Se oponen a lo que dice Dios. Y hay mucha gente que ahí van como ovejas hacia el matadero, escuchando a esta gente perversa, que lleva a la gente a los ídolos, que admite los ídolos, que admite la homosexualidad. Y ahora va a perder a millones de homosexuales que tal vez podían haberse arrepentido. Los va a perder porque, como muchos ahora toman la palabra de este hombre perverso como si fuera de Dios, al él decir se pueden casar, ahí van a correr a casarse. Pero tú ama a Cristo, mantente fiel a Él, mantente fiel a su palabra. Por eso es que ya la ira de Dios va a venir sobre la tierra y van a temblar los cielos y la tierra. Y esta tierra se va a sacudir como un borracho, profetizado en Isaías 24. La tierra temblará como un ebrio, será removida como una choza, será completamente desnudada, quebrantada. Eso por la maldad del hombre, porque le ha dado la espalda a Dios, porque le ha dado la espalda a sus mandamientos, a su palabra. Tú lee la palabra de Dios, ama a Cristo, oye su voz, así no te dejarás desviar de estos perversos, de estos hombres que son lobos en trajes de oveja. No se le puede llamar sino eso, lobos, como dijo el Señor, en trajes de oveja. Guardaos de ellos, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, a la humanidad no le queda otra opción sino amar a Cristo. Porque Él fue el que dio su vida por ti para salvarte, para redimirte, para perdonarte, para darte esperanza, para darte vida eterna, para darte una herencia gloriosa en el reino de Dios. Pero el que no le ama,
se queda con la maldición, se queda con el lago de fuego esperándole. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe qué es anatema? Maldito. El que no ama a Jesús se queda con la maldición encima. Le digo por qué. Porque sufrirá la sentencia por su pecado él mismo y será echado al lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para ti. Dios te creó para su gloria, para que tú le conozcas, para que tú vengas a su conocimiento, para que tú la empieces a conocer y amar con un amor verdadero, un amor que se para por Él en medio de las tinieblas. No temas. Si tú decides amar a Jesús, el temor se irá de tu vida, volará de tu vida. Y el Señor estará contigo para ayudarte, para sostenerte con su brazo derecho. Hoy es el día de salvación. A la humanidad no le queda otra sino venir a Cristo para salvación, para ser reconciliado con Dios a través de Cristo, para ser perdonado y para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Es la mejor decisión que tú puedas hacer con tu vida. Todo empieza recibiéndole como tu Señor y Salvador. Cuando le recibas, empezarás a conocerle, porque Él se empezará a manifestar a tu vida y tú le empezarás a amar sobre todas las cosas. Su amor te llevará a amarle más y más. Hoy recíbele como tu Salvador, porque si nunca le recibes a Él, nunca su sangre te limpiará de pecado y seguirás en una condición de un pecador con sus pecados encima. Y si mueres, te irás al abismo. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor: Él te quiere en su reino. La Biblia dice: con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así al Señor: Él está aquí, Él te escucha. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre
Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en esta vida. Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo, a través de la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.